Gracias a ustedes. Buena tarde para todos. Bueno, vamos a comenzar con la charla que la he titulado El pensamiento disruptivo en escenarios de excelencia como motor de transformación en instituciones líderes, ¿no? Traigo acá en la presentación algunos ejemplos tanto del área de la industria como de las principales universidades de renombre, ¿no? Y he hecho un subtítulo en esta presentación donde lo resalto, el de las claves de liderazgo intelectual y corporativo en esta era de la disrupción. En esta presentación yo les mostraré qué es la parte del pensamiento disruptivo y divergente para poderlo ubicar. Nada más, si me permiten un momentito, avanzo en la presentación porque estoy con un mouse a la inversa de lo que estoy acostumbrada. Pero bueno, como resumen de la charla, hay la oportunidad de que lo hayan leído en algún momento. Lo centro en los laboratorios de investigación innovación donde se transforma la generación y la aplicación del conocimiento, pues que impulsa la excelencia mediante esta creatividad y la experimentación, donde buscamos fomentar la creatividad, la experimentación y la transformación de ideas para llevar a un impacto real con soluciones que nos lleven a la excelencia de estos nuevos productos, patentes o servicios, según lo que estemos trabajando en el caso particular, ¿no? Pero quiero destacar a este segundo párrafo donde refiere que el pensamiento disruptivo pues es algo que sí nos empuja hacia la excelencia y nos ayuda a fomentar la experimentación, la creatividad y esta transformación de ideas que muchas veces nos llegan así como un cúmulo de flashazos, pero que una vez que las trabajemos podemos llegar a soluciones con impacto real, ¿no? Y entonces vamos a identificar que los entornos que nos permiten explorar sin miedo nos van a conectar con la investigación, con las aplicaciones prácticas y sin duda podremos estar generando cambios sociales y económicos, ¿no? Tenemos historias de innovación y ejemplos de éxitos por montón, pero vamos a centrarnos en algunas donde vemos la disrupción como como esta parte de audacia intelectual para poder liderar y transformar y pues generar el impacto, ¿no? Mi charla que les compartiría el día de hoy tiene estos 7 puntos y pienso abordarla en unos 40 minutos, quizás poco más, poco menos, dependerá de lo que nos extendamos, ¿no? O las preguntas que lleguen. Bueno, vemos aquí qué es el pensamiento disruptivo, el perfil del pensador disruptivo, entornos y ecosistemas ideales para el pensamiento disruptivo, algunos ejemplos de tecnologías disruptivas y les estaré compartiendo lo que el doctor José Luis comentaba de algunas prácticas que hemos llevado en estos espacios de la universidad donde hemos logrado tener algunos capítulos, algunos temas e incluso apoyar en la consolidación de algunas patentes, ¿no? Bueno, entonces vamos a partir de que el pensamiento disruptivo en estos escenarios de excelencia pues, caben en el entorno de investigación académica en los que convivimos nosotros a diario y donde se proyecta como este motor de desarrollo, donde las ideas creativas adquieren un verdadero valor cuando se convierten ya en soluciones tangibles. Este objetivo de la charla particularmente es promover en ustedes la comprensión y la aplicación de este pensamiento disruptivo como una competencia esencial para generar innovación científica y tecnológica en estos entornos de excelencia académica, ¿no? Bueno, destacamos entonces que es una oportunidad para comprender la disrupción como un recurso estratégico tanto en el mundo académico como en el mundo empresarial, que serán los ejemplos que abordaremos acá, ¿no? La intención, pues, entre la comprensión, identificar, reconocer y valorar el papel que juega el pensamiento disruptivo, cuáles son sus cualidades y sus características que tienen estas personas, saber reconocer los entornos y los ecosistemas que impulsan a la creatividad y justamente valorar algunos ejemplos y prototipos exitosos que tenemos gracias a este pensamiento disruptivo, ¿no? Como de una idea
que de repente está ahí revolcada o con muchas aristas, podemos llegar a concretar algo en una innovación, ¿no? Pero quisiera hacer una pausa y ubicar estos dos conceptos de divergente y disruptivo, ¿no? Donde vemos que el pensamiento divergente y disruptivo generan ideas a nuevas soluciones y que rompen estos esquemas tradicionales, ¿no? Y en este sentido vemos que el pensamiento divergente es este motor cognitivo que tenemos para alimentar la disrupción y que la disrupción nos va a permitir imaginar soluciones que muchas de las veces no siguen una lógica, ¿va? Más adelante lo voy a puntualizar con un ejemplo muy claro, pero vayámonos con esta diapositiva donde el pensamiento divergente es este motor cognitivo que nosotros tenemos que puede ayudarnos a tener muchas ideas y la disrupción es ya justamente el pensar diferente y encontrar una solución que no propiamente es lógica, ¿no? Un poco de historia, del pensamiento divergente. Tenemos a este autor psicólogo estadounidense, que es conocido por sus múltiples estudios de inteligencia con un modelo, con una estructura de cómo es que pensamos, Whitford, quien acuñe este término de pensamiento divergente y él refiere que es un proceso intelectual que está caracterizado por cuatro momentos, ¿no? La fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración de las ideas, que son esenciales para ser creativos, ¿no? Por allá desde el 67 podemos identificarlo a un gran autor con el tema del pensamiento divergente. También tenemos a este otro autor, que es Torrance, y él define que la creatividad se evalúa en cuatro dimensiones y que justamente son las que coinciden con Wilford, ¿no? Del pensamiento disruptivo, donde vemos que la fluidez es esta capacidad para generar gran cantidad de ideas, la flexibilidad es la capacidad de generar ideas que pertenecen a diferentes categorías, perdón, la originalidad, la capacidad de generar ideas inusuales o novedosas. Y por último, la elaboración, donde se refiere a esta capacidad de agregar detalles y complejidad a las ideas, ¿no? Por acá vemos que Torrens fue conocido por sus grandes investigaciones sobre creatividad y él fue un docente de la Universidad de Minnesota y finalmente concluye su labor docente en la Universidad de Georgia. Y si ustedes por ahí le dan una estoqueada a los trabajos de Torrens, podrán encontrar bastantes trabajos muy, muy interesantes y bastante referenciados, ¿no? Bueno, continuando, traigo otro autor que es Schomper y él habla de la teoría de la destrucción creativa y le pone su apellido, ¿no? De Schomper. Y él dice que el término disruptivo hace referencias a ideas, tecnologías, metodologías o innovaciones que rompen con lo establecido y que provocan cambios significativos en las estructuras o incluso en los modelos tradicionales. Él destaca en sus publicaciones cómo estas innovaciones disruptivas suelen desmantelar industrias existentes y crear incluso nuevas oportunidades económicas que puedan presentarse a partir de nuevos productos, mejora significativa de productos ya existentes. Entonces, tres autores para abordar el tema de disrupción y llegar a esta diapositiva donde el título nos lleva a pensar, bueno, entonces, ¿qué es el pensamiento disruptivo? Pues vemos que no es otra cosa más que esta capacidad cognitiva que tenemos todos los seres humanos de generar múltiples soluciones o ideas ante un mismo problema o situación. Quizás yo tengo unas ideas muy diferentes a las que pudiese tener alguno de ustedes o otra persona, eh, cualquiera que podamos llamar, todos tenemos ideas. El tema es qué tan buenas son nuestras ideas o qué tanto las trabajamos para poder encontrar estas soluciones. Y claro, las ideas están relacionadas con la capacidad cognitiva de cada ser humano, ¿no? Entonces es como un músculo, ¿no?
qué tan buenas ideas tengo, es que tanto yo trabajo, cultivo mi mente con buenos hábitos o con una vida sana, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ubicar que este pensamiento disruptivo va a promover la exploración de diversas posibilidades desde diferentes enfoques. Y si nos vamos al diccionario, pues acá a la Real Academia Española vemos que disrupción significa ruptura o interrupción o un proceso o un modelo de hacer las cosas que impone o desbanca a los que ya venían empleándose, ¿no? Entonces está muy claro ahí la parte de disrupción, pero adicional a eso, en la Real Academia Española hay un apartado que le llaman la Fundación Español, del Español Urgente, es decir, aquellas nuevas palabras o acrónimos que incluimos. Y ahí encontramos que está desde febrero del 2005, donde este nuevo departamento de la Fundación del Español Urgente acoge este término ligado de innovación y lo refiere que podemos hablar de innovación disruptiva. Y esta innovación disruptiva, pues es aquella ruptura que se relaciona con productos o procesos existentes hasta el momento a los cuales se van a reemplazar. Si regresáramos a la presentación, pues prácticamente la definición es la misma, en la definición puntual de lo que es disrupción y el término de innovación disruptiva, ¿no? Bien, entonces avanzando un poco, vemos en esta otra presentación quizás los ejemplos más exitosos de estos nuevos modelos de negocio, que finalmente pues es negocio, ¿no? Vemos el caso de la empresa más grande, taxis más grande en el mundo, que es Uber, sin tener ningún solo coche de la empresa, ¿no? Todos son de particulares que lo venimos trabajando. Vemos la parte de Facebook, ¿no? Que es la empresa más grande de medios y que ella no genera prácticamente ningún contenido, todos los generamos los usuarios de esta plataforma. Tenemos otro caso del exitoso de lo que es el Airbnb y en otro caso por allá lo vemos el de Alibaba, ¿no? Para poderlo mostrar. Solo para traer a este momento de la presentación estos casos exitosos, ¿no? Y quiero ubicar a dos personajes de mentalidad disruptiva, como vemos el caso del creador de Netflix, que justamente él cambia el negocio del entretenimiento al crear esta compañía y que a partir de una pequeña firma de alquiler de películas en línea, pues se lanzó en 1997 y hoy Netflix es todo este mundo de compañía pues de entretenimiento y de contenidos y una gran plataforma, ¿no? Por llevarlos a pensar diferente. Y el clásico ejemplo de mentalidad disruptiva, pues vemos el caso del legendario Henry Ford, donde él justamente cambia el paradigma empresarial al introducir el sistema pues de cadenas de producción, ¿no? Básicamente al que debe el éxito. Y entonces vemos que el perfil del pensador disruptivo se distingue por su capacidad de cuestionar lo establecido, de generar soluciones innovadoras frente a problemas complejos y que el pensador disruptivo posee un pensamiento divergente y lateral, lo que le permite explorar múltiples enfoques y poder conectar ideas que aparentemente pues no podrían tener ese sentido, ¿no? También vemos que entre las principales competencias se encuentra ser curioso, observador, crítico, resiliente frente al fracaso e incluso tener una motivación intrínseca, ¿no? Y aquí está con estos autores que lo afirman, ¿no? Y lo refieren ante la literatura de que sí son estas competencias de un pensador disruptivo, ¿no? También vemos que la personalidad de estos tipo de personas se caracteriza por tener apertura a la experiencia y la autonomía, que los hace ser un agente de cambio para poder transformar esas ideas en proyectos y pues tener un impacto tangible, ¿no? Y entonces el pensador
Disruptivo tiene este perfil, lo habíamos hablado, es curioso, es inconforme, es lateral, es empático, interdisciplinario y resiliente, ¿no? Y así es como piensan quienes transforman lo imposible, pues, en una oportunidad. Si por ahí vemos que tenemos a alguien que de repente no le damos gusto con nada o está inconforme, pues justamente es un rasgo de este pensador disruptivo, ¿no? Donde él busca con esta inconformidad desafiarnos a nosotros para poder reinventar o poder incluso mejorar en lo que hacemos, ¿no? Pero también suelen ser empáticos y resilientes y nunca dejan de ser curiosos, ¿no? Y entonces destacamos aquí que el pensamiento disruptivo pues nos enseña, se cultiva. Quienes se atreven a mirar el mundo desde otro ángulo es que ya empiezan a tener esta forma de pensar, ¿no? De ser disruptivos, porque no es algo que lo aprenda con una materia, ¿no? Sino ya viene pues hasta con mi ADN, si lo podemos ver así, ¿no? Esta otra diapositiva me agrada mucho porque me hace una comparativa entre si soy creativo o si soy disruptivo y aunque pareciese que podría ser muy similares, no lo es así, ¿no? Porque el ser disruptivo nos lleva a ser como más extremos en esta manera de pensar o de ver las cosas o de buscar estas soluciones, ¿no? Voy a destacar solo un par para poderlas llevar acá en esta presentación. Por ejemplo, el de buscar soluciones ino- inoxodadas para poder, dentro de límites conocidos, y mientras que el disruptivo encuentra soluciones radicales que pueden cambiar a un proceso o una estructura, ¿no? Mientras que ser creativo solemos trabajar en equipo para desarrollar ideas innovadoras, pues el disruptivo puede trabajar solo o liderar equipos para implementar cambios disruptivos, ¿no? Lo vemos que ser creativo siempre está linkado a la motivación y crear la mejora, mientras que ser disruptivo está centrado en cambios a largo plazo y pues ser más visionarios, ¿no? Entonces sí es una cualidad diferente al ser creativo, que sin duda la parte de la innovación tiene mucho de creatividad, pero es una creatividad más explorada, yo lo llamaría de esa manera. Bueno, entonces, hablando de los entornos y los ecosistemas ideales para tener pensamiento disruptivo, pues podríamos preguntarnos que quizás tendríamos que tener algún laboratorio con ciertas características o ciertos instrumentos o cierto ambiente para poder generar o fomentar estas ideas a partir de la creatividad y de la experimentación. Claro, va a depender de dónde estoy llevando el pensamiento disruptivo, es decir, a qué área, ¿no? Si lo voy a llevar a un área de negocios, una simulación de negocios, o si lo voy a llevar a una área de que tenga yo que experimentar con algunos instrumentos muy puntuales que podrían ser láseres, simuladores o que pudiesen ser incluso en los laboratorios de biotecnología con algunos instrumentos muy puntuales o algunas máquinas para poder estar probando con los experimentos, dependerá de eso, ¿no? De qué tan complejo es donde yo quiero incluir este pensamiento disruptivo. Pero viene a combinar la investigación con la aplicación de prácticas, pues permitiendo a los investigadores que se exploren nuevas ideas sin la presión inmediata de resultados comerciales, ¿no? Entonces aquí es el momento de cuando tenemos estos entornos de ecosistema ideales, digamos que es como una cocina donde tenemos preparando o hirviendo muchas cuestiones de comida, ¿no? Como podrían ser algunos elementos muy básicos como el agua o quizás cocinando algunos granos o cociendo algunas carnes, ¿no? Lo mismo viene acá a los ecosistemas digitales. Dependerá el entorno ideal para el pensamiento disruptivo, estaría estrechamente vinculado con el área o la ciencia en la que yo lo quisiera aplicar o experimentar, ¿no?
Bueno, entonces vemos que en un entorno que lo conocemos hoy en día bastante marcado por cambios tecnológicos y cambios sociales acelerados, este término de innovación se consolida como un elemento clave para la competitividad y que hay laboratorios de innovación en diferentes espacios que transforman la investigación aplicada en el desarrollo tecnológico en soluciones prácticas con impacto social y económico, ¿no? Y estos espacios pues generan investigación, emprendimiento y tecnología, donde vamos a fomentar la creatividad tanto en universidades como empresas. Hasta aquí es como el contexto general de este tema de qué es el pensamiento disruptivo y los entornos ideales y el perfil del pensador, ¿no? En este siguiente diapositiva, yo les traigo acá pues algunos ejemplos históricos de laboratorios de innovación que podríamos decir que son los pioneros. Los dos son de Estados Unidos, la Unión Americana, acá donde vemos que uno es más, digamos, tiene más trasfondo de historia, que es los laboratorios Bell, donde justamente a empresas como AT&T, General Electric, destaca su enfoque interdisciplinario por su capacidad en desarrollar avances revolucionarios, ¿no? Tal es el caso donde incluyeron el transistor, la teoría de la información y el sistema operativo Unix, realizados por laboratorios Bell. Por otro lado, vemos el laboratorio IT, Media Lab, establecido en el 85, donde vemos que es un enfoque antidisciplinario que integra tecnología, arte, diseño, ciencias sociales, ¿no? E impulsando pues innovaciones en computación afectiva, interfaces tangibles y robots sociales. Pero quiero irme a este laboratorio Bell con la fecha de 1925 para hacer notar son 100 años, ¿no? O sea, en 100 años atrás ya había un laboratorio que de alguna manera tenía este enfoque interdisciplinario y trabajaba con el pensamiento disruptivo. Ya siendo un poco más actuales, tengo el caso de esta otra empresa, Bosch, que ellos tienen un laboratorio justamente para trabajar con todo este contexto de lo que es el Internet de las cosas. Y vemos que está establecido desde el 2017, donde desarrollan tecnologías de IoT, el tema de actividad industrial, ¿no? ¿Cómo hay pensamiento disruptivo o en qué momento este laboratorio opera bajo este término, ¿no? Y bueno, entre lo que podemos encontrar que es de dominio público, encontramos que ellos utilizan un proceso de manufactura ágil, ¿no? Y en este flujograma les muestro en 4 pasos cómo es que ellos trabajan con sus ideas o cómo llegan a sus soluciones, ¿no? Recordemos que un proceso nos dice el qué y un procedimiento entonces nos dice el cómo se hacen las cosas. De tal manera que el qué lo ilustra este flujograma donde planifican la producción, hacen un desarrollo interactivo, colaboran y retroalimentan y hacen finalmente ajustes y optimización. ¿Sí? Ese es el qué. El cómo, pues lo hacen con simulaciones en fábricas inteligentes, utilizan pruebas de sensores y analizan datos en tiempo real. Y de tal manera es que Bosch, a través de su laboratorio de IoT, pues es un referente con metodologías para fomentar el pensamiento disruptivo, ¿no? Otro caso lo vemos de esta empresa P&G, que prácticamente es la empresa que trabaja con muchos artículos de limpieza o de aseo personal. Y lo vemos que él refiere, o esta empresa refiere que utiliza estos dos procesos, el proceso de innovación abierta y el proceso de StorageGate para poder desarrollar sus innovaciones, ¿no? Y, y nos dicen, repito, el qué con estos procedimientos que aquí lo ilustro,
para poderlo mostrar. En el caso de uno generan ideas, hacen un primer análisis, desarrollan un segundo análisis, un tercer análisis, hasta cuando ya deciden pues lanzar su producto, ¿no? O en el otro caso de la innovación abierta, detectan retos o oportunidades, hacen conexión o co-creación, llevan un prototipado, lo validan, le hacen una implementación y transferencia y finalmente evalúan y mejoran y miden el desempeño y la retroalimentación. Eso es el qué. En cuanto al cómo lo hacen, pues vemos que es a través de convocatorias globales de ideas, evaluación técnica, desarrollo de prototipos y lanzamiento de productos pilotos, ¿no? Quizás de repente ahí nos llega de la nada una encuesta al celular preguntándonos qué sabor del Peñafiel preferimos, ¿no? Si el de limón con chía o preferimos un limón con pepino, no sé. Y lo hacen así con esos lanzamientos que llegan a sus socios o a alguna parte del público y simplemente están ejecutando su procedimiento, que es una convocatoria global de ideas para luego meterlos a estos procesos, ¿no? Tenemos otro más, que es el caso de la empresa esta que es súper popular, ¿no? Y vemos que está fundada en el 2003 y ellos establecieron su laboratorio de innovación interna, pues para acelerar el desarrollo de vehículos eléctricos y baterías avanzadas, ¿no? Vemos que son unos 20 años atrás cuando empezaron con este laboratorio y su proceso es el de prototipado rápido o de Lean Energy. Y su procedimiento pues, son con interacciones de diseño, de vehículos, simulaciones de seguridad y pruebas de autonomía. Si los vemos hasta cualquiera de los dos procesos, son muy similares, ¿no? Crean un modelo o definen un valor, comprueban el modelo, mapean la cadena de valor, analizan resultados, crean un tirón, es decir, un avance, dan una liberación de lo que se está trabajando, mejoran el modelo y luego deciden quién, pues la parte de los inversionistas, ¿no? O los expertos ya del área en el que se está trabajando la idea para mejorar. Y justamente vemos que esta empresa pues, ha crecido tanto como es un referente para hoy en día, ¿no? Y que tienen su laboratorio propio de innovación donde justamente trabajan con lo que es el pensamiento disruptivo. Tengo por acá otro caso de Howard, donde ellos tienen su laboratorio de innovación que lo denominaron Open Labs desde a partir del 2013 y ellos buscan promover la colaboración con clientes, con partners y que pues, puntualmente está enfocado en lo que fue la red 5G y soluciones en la nube, ¿no? Que hoy todos las utilizamos. Tenemos acá sus procesos que repito, nos dicen el qué hacen y el cómo lo puntualiza el procedimiento, ¿no? Que en este caso validan soluciones de telecomunicaciones, hacen simulaciones de red y hacen pruebas pilotos con los clientes y que sus procesos están muy claros, ¿no? Voy a citar en este caso el proceso de laboratorio de pruebas, donde hay una prueba, una idea que correr, hacen la recepción de la propuesta, definen el plan de pruebas, preparan el entorno de pruebas, ejecutan las pruebas. Si falló, sí, bueno, vuelven a hacer otra prueba hasta que funciona. Y una vez que ya la corrida de la solución que tienen funciona, pues hacen el cierre y hacen la transferencia tecnológica y ya tenemos un nuevo eh, entorno, ¿no? En el cual a veces ni siquiera estamos enterados que ya estamos navegando por esa red, ¿no? El de co-creación, pues vemos, identifican participantes, se generan ideas, desarrollo de soluciones, evaluación y selección. Es como más abierto a los usuarios, por así llamarlo, ¿no? Bueno, hasta ahí tengo el tema de la industria. Ahora quiero traer acá algunos entornos de ecosistemas ideales de algunas instituciones de mucho prestigio, como es el caso de Stanford, y ellos crean un laboratorio a partir del 2004, gracias a que alguien les donó una fuerte cantidad de millones de dólares, y ellos pues pudieron
volverse el epicentro de lo que es el diseño del pensamiento, ¿no? Conocido como el design thinking. Y son procesos donde buscan la empatía, la idealización, el prototipado y que su procedimiento, que es el cómo lo hacen, no es nada extraordinario. Si lo vemos, son talleres intensivos, son pruebas interactivas y un aprendizaje reflexivo, ¿no? A partir de la empatía con alguna situación que tenga ciertos usuarios o ciertas sociedad con algunas deficiencias o necesidades muy puntuales que tendríamos, ¿no? Por ejemplo, pudiese ser el tema de los accesos al metro para los invidentes o para los que tengan situaciones auditivas o alguna movilidad diferente, ¿no? Un caso puntual de otro laboratorio en una institución ya nacional, lo tenemos en el caso de la UNAM, donde en el 2012 ellos fundaron su laboratorio, el cual denominaron Innova UNAM, y que justamente fue un programa de incubación universitaria para fomentar la creación de empresas, pero muy puntuales de base tecnológica, cultural y social entre sus estudiantes y sus egresados, ¿no? Y que sus procesos, que nos dicen el que hacen, lo hacen a través de incubación de startup, metodologías ágiles, y tenemos sus procedimientos, que es el cómo lo hacen. Nos dan asesoría con modelos de negocio, prototipado, vinculación con inversionistas, ¿no? Aquí los esquemas muy generales del proceso. Vamos a otro caso de una universidad también muy popular internacional, que es Cambridge, donde vemos que desde el 2010 ellos deciden conectar la investigación universitaria con el sector empresarial a través del proceso de Open Innovation y el de co-creación, donde pues es muy conocido ya el término de hackatones o laboratorios de prototipado o validación en el mercado, ¿no? Vemos el caso de la Universidad de Pekín, donde también se ven todos casi como del 2007 para acá. En este caso, la Universidad de Pekín también denominó su laboratorio Innovation Lab, establecido en el 2012, donde justamente es fomentar startup de bases tecnológicas y conectar con la industria, ¿no? Procedimientos, incubación de proyectos, talleres de diseño, validación de mercado. Y aquí quiero hacer un momento para traer el caso de lo que es la Universidad de Guadalajara, donde han formulado una unidad de centros de emprendimiento e innovación, no de investigación tecnológica, pero sí de innovación, ¿no? Donde surgen ideas que muchas de las veces son derivadas de los que son proyectos de ciencias básicas, ¿no? Entonces tenemos una red de centros de emprendimiento e innovación distribuidas en algunos centros universitarios al interior del estado de Jalisco y que estaba funcionando a partir del 2020, o sea, 5 años atrás, llegó a movernos mucho el mundo para ser más innovadores o emprendedores, ¿no? Y su eje central es justamente coordinar iniciativas a lo largo de la red universitaria para generar, desarrollar y vincular actividades relacionadas con la cultura del emprendimiento e innovación. Sus procesos son generar nuevos negocios y fomento a la innovación, desarrollo de estrategias y políticas. Y pues, ¿cómo lo hacen? Pues a través de los procedimientos, concursos, talleres, diplomados, asesorías, incluso incubación y vinculación. Y muy en particular en esta otra lámina quiero destacar el Laboratorio de Óptica y Sistemas Complejos de Innovación del Centro Universitario de los Lagos, acá ubicado en el centro del país. Lagos de Moreno está geográficamente vinculado, para quienes conocemos el mapa, León, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí y más al sur, Colima, ¿no? Entonces es un lugar donde Jalisco es muy grande, pero el Centro Universitario de los Lagos colinda prácticamente en la parte nororiente, si no me equivoco, con Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí, ¿no? Bueno, este laboratorio está en el Centro Universitario de los Lagos y está constituido a partir del 2019 y busca fomentar la investigación, la docencia, el desarrollo tecnológico
a partir de la difusión en una forma consistente para poder apoyar pues, la formación de los recursos humanos y la generación de conocimiento teórico práctico en alumnos de pregrado y posgrado. ¿Qué procesos maneja el laboratorio de óptica y sistemas complejos? Pues vemos estos dos que son muy similares a los que los otros referentes lo venían usando, ¿no? Que es el proceso de innovación abierta o el proceso de co-creación. Mientras que sus procedimientos lo hacen a través del cómo, con la incorporación temprana a la innovación. Es decir, están con la cacería de estudiantes para ver quiénes les ayudan a desarrollar algo y los explotan, no suena muy feo, ¿verdad? Que los explotan, pero sí los traen con muchos retos en el laboratorio para poder encontrar esta oportunidad que nos da el pensamiento divergente al ponernos retos, ¿no? Al ser inconformes en lo que de momento encontramos y buscar. Es lo que hay en el laboratorio, que es bastante interesante. Se producen demasiadas ideas, de verdad, créanmelo. Y hemos desarrollado, lo que decía el doctor José Luis, algunos ejemplos que lo logramos a través de la disrupción, ¿no? Lo voy a mostrar en un momento más en el otro punto, en el punto 6, para poder ubicar cómo es que va. Vemos que estos laboratorios de innovación, tanto en empresas como universidades, se han convertido en espacios estratégicos para la generación del conocimiento, el prototipado de soluciones y colaboraciones interdisciplinarias. Algunos ejemplos de tecnologías disruptivas, voy a ser no me voy a detener mucho en estas diapositivas, nada más voy a llamar el tema de la tecnología que seguramente lo conocemos. Una tecnología disruptiva viene siendo blockchain, ¿sí? Donde justamente se aplica en el flujo del trabajo digitalizado para crear estos procesos compartidos, transparentes y seguros, ¿no? Una tecnología más, pues es justamente la red de telecomunicaciones 5G, donde vemos que porque incluyó esta parte de IoT, ¿no? Una más, la parte de realidad virtual, donde justamente asociamos este concepto de entrenamiento a lo que es o lo que llamamos y que cada día está siendo más usual, que es el metaverso, ¿no? Más sin embargo, justamente esta tecnología de realidad virtual avanzada es sin duda una auténtica revolución para muchas otras áreas. La inteligencia artificial, el machine learning, el cómputo en la nube, lo que viene siendo la nanotecnología, ¿no? Donde lo vemos con el tema de generar materiales e incluso con mucho aporte en el área de la salud. El término Big Data, sin duda también una tecnología disruptiva. La impresión en 3D, ¿no? Que ya hasta pueden hacernos, no sé, un riñón o lo que nos empiece a fallar como repuesto o otras piezas muy puntuales para la industria automotriz. El término de ciberseguridad, ¿no? Que está totalmente vinculada con la tecnología y estos procesos en los cuales convergen las redes, el software, las aplicaciones y los datos, ¿no? La computación cuántica, la hiper- hiperpersonalización, los chatbots y asistentes digitales, sin duda las ciudades digitales también es una parte de una tecnología disruptiva, la química computacional, el manejo de huellas digitales, sin duda es un sistema de seguridad que nos da la certificación de la identidad, ¿no? De decir de que somos quien somos porque justamente así nos dice el rayado o la lectura de la huella, ¿no? Y pues ahí solo algunos ejemplos de lo que son las tecnologías disruptivas. Quiero en esta diapositiva, ya casi para concluir, abordar este tema que se llama incursión temprana a la innovación, que les decía que era el procedimiento, que nos decía el cómo es que hacemos las cosas en este laboratorio, ¿no? Pues lo hacemos a partir de metodologías prácticas que nos ayudan a buscar estas soluciones
a partir de tener un pensamiento o de provocar el pensamiento divergente, donde aplicamos diferentes metodologías y rúbricas que nos llevan a consolidar estas prácticas, ¿no? Este pequeño manualito, que lo conoce el doctor José Luis, es parte de un producto de un cuerpo académico donde hemos desarrollado estas metodologías y que justamente el cuerpo académico desde dentro de la red universitaria, con colaboradores en el Centro Universitario de la Ciénega, habla de redes de enseñanza y aprendizaje con tecnologías, ¿no? Donde hemos trabajado con diferentes workshops para poder dar a conocer estas prácticas, que justamente lo titulamos como nuestro procedimiento principal de incorporación temprana a la innovación, donde les comento justamente son ejemplos para poder llegar a sobre la mesa y trabajar con una idea y abordarlo. Como es el caso de esta práctica en particular, que es una práctica que es bajo la metodología del análisis morfológico y lo referimos a esta patente de comunicación segura basada en multiestabilidad, donde justamente es una llave digital, ¿no? Entonces, en este análisis morfológico lo que hacemos es ubicar los parámetros y las variaciones que pudiera tener un sistema de comunicación segura y lo abordamos aquí, ¿no? Tenemos la clase del sistema que podría ser un cifrado asimétrico o uno de algoritmo, generar una clave cifrado y descifrado o un cifrado simétrico. Y ya vemos las funciones que pudiesen tener, es decir, las variaciones sería lo que encontraríamos en cada uno de sus parámetros, ¿no? Los parámetros serían en este caso el título de las columnas, ¿no? Y jugando con esta tabla de combinaciones del análisis morfológico, pues llegamos a tener lo que era un sistema de comunicación segura que está basado en multiestabilidad y que podía tener diferentes aplicaciones, ¿no? Desde las redes sociales, la banca en línea, para poderlo mostrar. Acá de nuevo estoy abordando regreso un poco, esta práctica de análisis morfológico nos lleva a tener este producto que lo llamamos estabilitón, ¿no? Que justo es un toque de seguridad o de criptoinformación, en el cual aquí lo vemos, el remitente o el destinatario eh, y el motor de cada transacción se ocultan mediante tecnología con multiestabilidad, con diferentes estados caóticos basados en dos canales de comunicación, donde uno es público y otro es privado, y la llave de seguridad dinámica, pues son básicamente pues, cambiables, ¿no? Muy, muy dinámicos. Tenemos por acá el esquema del sistema para poderlo mostrar, ¿no? Repito, llegamos a esto a partir de algo tan sencillo como fue un análisis morfológico para provocar el pensamiento disruptivo. Claro, no es inmediato, ¿verdad? Pero se trabaja con las ideas. También quise traer este mismo ejemplo, el de este estabilitón, con otra metodología, que es la metodología Scamper. No sé si alguien la ha conocido en algún momento. Es un acrónimo donde sustituyo, cambio, adapto, modifico, pongo en otros usos, elimino y reordeno, pero cada uno de estos apartados tiene su propio filtro, es decir, yo puedo sustituir cosas, lugares y usos, pero a lo mejor no puedo combinar los usos, ¿no? Entonces sí, es una metodología interesante para poderlo trabajar. Acá traigo en estas dos diapositivas que vienen como muestra de prototipo exitoso de este laboratorio, justo la reflexión de la metodología Scamper, ¿no? Por ejemplo, voy a ubicar el de adaptar. Me preguntaría cómo se puede adaptar o modificar el proceso, producto o concepto existente para satisfacer diferentes necesidades o situaciones. Con el juicio de expertos, aplicando en esta metodología, vemos que la información se cifra variando la condición inicial, una de las variables de estado en el transmisor, mediante un mapa caótico, adhiere paquetes de mensajes de forma escalonada, los atractores coexisten dentro de una misma serie temporal
de la otra variable de estado, lo que lleva a cambiar entre los atractores caóticos coexistentes, ¿no? Voy a ir a otra muy puntual, el de combinar. ¿Qué se puede combinar con el proceso, producto, concepto actual? Se pueden unir elementos existentes para crear algo nuevo o diferente. A lo que respondieron cuando hicimos esta práctica, que los osciladores se sincronizan por un canal privado a través de una de las variables del sistema, mientras que la información se transmite por un canal público a través de otra variable, ¿no? Y aquí vemos los filtros, ¿sí? Sustituir, cambiar, modificar, adaptar, ¿sí? Eliminar, reordenar, ¿sí? Que es la parte de la metodología. Y no es tan difícil, ¿no? Y así como esto, el libro de Incorporación Temprana a la Innovación, pues tiene 16 prácticas o metodologías que podríamos abordar para desarrollar las ideas y provocar el pensamiento disruptivo, que no precisamente tienen que ser las 16, ¿no? Podríamos elegir dos, tres, quizás de repente está más duro lo que tenemos que resolver, pues habrá que jalar otras dos metodologías para que las ideas sigan llevando y nos generen ese pensamiento disruptivo que sin duda sí llega, ¿no? Bueno, ya estoy acá nada más con el graffiti de la charla, ¿no? Que está ubicado con el pensamiento divergente, donde vemos que nos ayudan metodologías tan sencillas como los mapas mentales, la lluvia de ideas, justamente el Scamper, que es una de las técnicas bastante interesantes, de verdad. Ahí vemos a su principal autor, la de unos sombreros para pensar, que justamente es un pensamiento lateral con 6 posturas, una práctica bastante interesante que surge en el mundo de los negocios para la negociación, pero sin duda funciona ideal para el abordaje de los proyectos cuando tenemos diferentes puntos de vista, ¿no? Y vemos entonces que el pensamiento divergente y el pensamiento convergente siempre están acá vinculados con una parte de nuestro cerebro donde por un lado creamos posibilidades y las trabajamos, las repensamos y llegamos a evaluarlas y tomar las decisiones para que todo aquello que nos cuestionamos o nos surgió como posible solución, podamos materializarlo en una idea, ¿no? En un producto. Y justamente este proceso es totalmente interactivo. Bueno, yo aquí estoy concluyendo y estoy a sus órdenes para cualquier inquietud que tengan, duda, pregunta, comentario, con mucho gusto.